Explicar las identidades trigonométricas de una forma fácil, parte 2. Es de recordar que en la parte 1 ya se habían explicado 7 de las identidades trigonométricas. Partimos del siguiente triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1, la parte vertical es el seno del ángulo, la parte horizontal el coseno del ángulo. Ahora se trata de lo siguiente, de dividir cada uno de los lados de ese triángulo, dividirlos por la función coseno. O sea, vamos a dividir cada uno de los lados por la función coseno. Y entonces nos resulta el siguiente triángulo rectángulo. Al dividir por la función coseno, nos resulta el siguiente triángulo rectángulo. Uno dividido entre el coseno por una de las identidades vistas equivale a la secante del ángulo. Seno dividido entre el coseno por una de las identidades vistas es tangente del ángulo. Coseno sobre coseno daría 1. Y entonces estaríamos frente a este triángulo rectángulo. Ahora, usando las diferentes relaciones trigonométricas, se tiene, por ejemplo, el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué nos resulta? Nos resulta que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es 1, y la hipotenusa es secante del ángulo. Otra de las funciones, por ejemplo, digamos, cotangente del ángulo. Cotangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y resulta que cotangente del ángulo es igual al cateto adyacente, que es 1, sobre el cateto opuesto, que es la tangente del ángulo. Como pueden observar, aquí ya tenemos dos identidades trigonométricas. 1 y 2. Ahora, si usamos el teorema de Pitágoras, se obtiene lo siguiente. Por el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La hipotenusa en este caso es la secante al cuadrado del ángulo, que es igual a un cateto al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, más el otro cateto al cuadrado, la tangente del ángulo. Al cuadrado obviamente queda tangente al cuadrado del ángulo. Esta sería, digamos, una tercera identidad. Una cuarta identidad. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto, esta parte, y me dirijo hacia una cuarta identidad, que sería, usando la fórmula de cateto al cuadrado, que es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, se obtiene el cateto al cuadrado. Vamos a tomar la tangente al cuadrado del ángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es la secante al cuadrado del ángulo, menos el cateto, que es 1 al cuadrado da 1, y por lo tanto obtendríamos la cuarta fórmula.